Se llama la regulación del impacto ambiental de los megaproyectos en materia de minería e hidrocarburos. La doctora Marisol Anglés es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho en la Universidad de Alicante, España. Sus líneas de trabajo comprenden los derechos de acceso a la información, participación y justicia social, la política ambiental, cambio climático, derecho energético y los conflictos socioambientales. Ha escrito diversos artículos jurídicos referentes al derecho al medio ambiente sano, acceso a la información, la participación y la justicia, el reparto equitativo de beneficios en relación con los recursos naturales y el conocimiento tradicional, sustancias peligrosas, riesgos y salud, entre otros. Ha sido consultora jurídica del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, y actualmente es investigadora asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Políticas. Y bueno, las dejo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar en este auditorio y además viendo los avances de los jóvenes en estas materias que son tan relevantes. Evidentemente, a lo mejor hoy vamos a ver algo un poco más ajeno a ustedes, que es lo que tiene que ver con la normatividad, pero pues para que vean cómo todo esto a veces está justamente requiriendo de sus conocimientos técnicos, porque las normas que estamos poniendo, digamos, a que rijan este tipo de sectores de la economía en México, pues muchas veces justo de lo que carecen es de este sustento técnico y por eso tenemos los resultados que estamos viviendo. La primera premisa con la que quisiera iniciar pues es que, como todos ustedes saben, vivimos en las sociedades del riesgo. Ya diversos teóricos como Ulrich Beck nos ha dicho pues que estamos en estas sociedades donde aumentan constantemente los niveles de peligro y al aumentarse estos niveles pues están implicando evidentemente cuestiones ambientales, cuestiones de salud y también pues la vida misma de todos nosotros. Desde el punto de vista del derecho ambiental hay dos principios rectores que es importante que conozcamos para que entendamos un poco lo que vamos a hablar a lo largo de la charla, y son fundamentalmente el principio preventivo y el principio precautorio. No sé si en la facultad tienen algo de normatividad y si conocen un poco estos principios, pero quisiera que alguien levantara la mano si sí saben de qué estoy hablando cuando hablo del principio preventivo y precautorio. ¿No? Bueno, más o menos, como que medio intuyo. Bueno, nada más para que más o menos gráficamente lo conceptualicemos. Cuando ustedes van en un auto conduciendo o de copilotos y ven la luz amarilla, ¿qué les indica la luz amarilla? ¿Prevención o precaución? Levante la mano que le indica prevención. Y levante la mano a quien le indica precaución. ¿Y los demás? Acelérale, ¿no? Bueno, en realidad, aunque la luz, creo que en el reglamento se llama preventiva, ¿no? Y mucha gente la conoce como la luz preventiva, también hay otros muchos que la asocian con precaución. En realidad, cuando estamos hablando de prevención es porque tenemos suficiente conocimiento científico sobre las consecuencias de un acto u omisión. En este caso, tenemos, digamos, todas las posibilidades conocidas de qué puede suceder si nosotros no nos detenemos ante la luz amarilla, ¿no? Podemos colisionar con otro auto, podemos atropellar a alguien, podemos ser sujetos de una infracción, podemos llegar a tiempo a nuestro destino, ¿no? Según nuestros intereses. Pero digamos que conocemos toda la posibilidad de alternativas. Justo el principio precautorio está apuntalado en la incertidumbre. Cuando no hay suficiente certeza científica sobre los resultados que un evento pueda causar, entonces estamos ante un principio precautorio. Y quiero que lo tengan ahí como colgando para lo que vamos a ver ahora. Pues como vamos a hablar de minería e hidrocarburos, necesariamente tenemos que hacer referencia a la reforma en materia energética que tuvimos a finales del 2013. Un poco lo que está aquí de escenario para la reforma pues es que tenemos esta gran dependencia energética, fundamentalmente de los recursos fósiles, que viene este declive de la producción de los petrolíferos en México, y que entonces pues el único argumento viable es necesitamos una reforma energética que nos salve, ¿no?
Y bajo ese argumento pues se crea todo un entramado jurídico, normativo e institucional que supuestamente nos va a salvar de esta gran naufragio en el que estamos. Ya estamos casi a 4 años de la reforma y pues no ha sucedido tal situación. Nada más para que tengan idea, se crearon 9 leyes a una velocidad histórica y con sus respectivos reglamentos, lo cual también es histórico, y se reformaron 12 leyes más. Entre las creaciones de leyes pues está la ley de hidrocarburos, que involucra todo el sector petrolífero, y está la ley de la Agencia Nacional del Sector de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que fue una agencia creada ad hoc para materialmente pues, facilitar el desempeño de este sector económico. Se modificaron la ley minera, la ley de aguas nacionales y los reglamentos en materia ambiental, fundamentalmente el de ordenamiento ecológico. Nada más para que vean aquí, pues entre los principales ingresos por divisas, pues están obviamente el petróleo y la minería. Aunque había habido, digamos, cierto decaimiento, pues en el 2015 volvió a repuntar el petróleo y la industria minero-metalúrgica, están en quinto y sexto lugar respectivamente según el Banxico. Y también es importante que ya desde el punto de vista de la minería, pues veamos que tenemos también un incremento en la producción minera. En México la ley minera posibilita una concesión por 50 años y una renovación por otro tiempo igual, lo cual es terriblemente especulativo, ¿no? Porque si tenemos 50 años garantizada una concesión y además podemos renovar por otros 50 años, pues son tiempos que escapan a una generación, pero que sí entran en toda la variable económica de los mercados y pues de los negocios financieros, más que del aprovechamiento de minerales. Además, si consideramos que el 70% de la superficie nacional tiene potencial de desarrollo geológico, pues, y pensamos luego que hay en ese espacio geológico, pues hay biodiversidad, hay acuíferos, hay comunidades, y entonces esto empieza a dar lugar a los conflictos socioambientales. ¿Qué está buscando esta nueva legislación en materia de minería y en materia de petróleo? Pues evidentemente se apuntala en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos dice que busca que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación, el régimen democrático y el crecimiento económico. Y yo me pregunto, ¿realmente estamos hacia allá? ¿Realmente estamos apostándole a la soberanía de la nación? O sea, en realidad cada vez nos damos cuenta que somos más dependientes energéticamente, más dependientes alimentariamente, más dependientes pues, prácticamente en todo, ¿no? Del exterior. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando, no? Bueno, entre estas reformas a la ley minera hay una afirmación en el artículo 6º que reconoce que las actividades mineras son preferentes sobre cualquier otra actividad económica que se pueda realizar en el terreno. Pero, luego de la reforma, se agregó un párrafo para que diga, bueno, esta preferencia sí es preferente, pero siempre y cuando no se trate de actividades de hidrocarburos. Porque si estamos, digamos, frente a frente minería versus hidrocarburos, pues gana hidrocarburos, ¿no? Entonces, este régimen de preferencias vamos a ver cómo se va desdibujando a lo largo de otra normatividad. Aquí se obliga desde el ámbito minero al control y manejo adecuado de los residuos peligrosos, pues que son estos residuos que tienen alguna característica CRETI, ¿no? Que son corrosivos o reactivos o explosivos o tóxicos o inflamables o, bueno, en materia de minería no entra en la categoría de biológico-infecciosos. Pero de alguna manera nos está hablando de un tipo de residuos de cierto sector, de ciertas actividades económicas que no son exclusivas de ellos. También estas características CRETI se presentan en los residuos del sector hidrocarburos, de la petroquímica y de la fracturación hidráulica. Y pues vamos a ver ahora aquí qué es lo que está, digamos, planteándose como retos para los sectores técnicos de nuestro país, ¿no? Como impactos ambientales de la industria minera, pues tenemos, de acuerdo a las fases, diferentes afectaciones, desde la destrucción de la vegetación, de la biodiversidad. Cuando nosotros destruimos el hábitat de las especies, pues generamos la migración de ellas. Este proceso de adaptación pues no siempre encuentra como una respuesta adecuada en los espacios. En la etapa de exploración pues tenemos las presas de jales y los arrastres de residuos peligrosos. Muchas veces en las mineras quedan los espacios ya utilizados como cuencos
y con el paso del tiempo estos cuencos se empiezan a llenar de agua y luego resulta que estos espacios la Conagua los registra como cuencas hidrológicas y la gente de ahí empieza a regar los cultivos y de ahí empieza a abastecerse de agua y eso es un gran problema que no hemos tratado desde el punto de vista ni técnico ni normativo. La etapa de beneficio pues también tiene que ver, como ustedes saben, con la descarga de aguas residuales y finalmente en la fundición y refinación tenemos diversas emisiones a la atmósfera, generación de residuos y también de aguas residuales. En realidad las dos actividades económicas de las que les comento, tanto la minería como el sector hidrocarburos, provocan una gran demanda de recursos, sobre todo hídricos, y también grandes afectaciones al suelo, fundamentalmente, y a la atmósfera. Además, tenemos el tema que ya se mencionaba, ¿no?, de la biodisponibilidad, cuando estamos hablando pues, de que están allí los materiales, los contaminantes, digamos, al alcance, ¿no?, de poder entrar en estos sistemas biológicos. Ahora, si nosotros hablamos del sector hidrocarburos, ¿qué es lo que de alguna manera fundamentó esta necesidad? Pues que nos acabamos a la gallina de los huevos de oro, que Cantarell llegó al declive y que entonces pues, necesitábamos algunas otras fuentes de energía para abastecer nuestro desarrollo económico. Como resultado de ello, ustedes saben que antes únicamente Pemex era quien llevaba a cabo las acciones de exploración, extracción y todo lo que tenía que ver con el sector hidrocarburos, entonces ya había suficientes estudios, ya había, digamos, material para tener identificadas las zonas con potencial, las reservas probadas, las reservas probables, y pues entonces tenemos aquí identificadas las cuencas petroleras, muchas de las cuales pues ya Pemex había empezado a trabajar. Pero ahora pues necesitamos una ley que permita la intervención del sector privado, ya no solamente de Pemex, y además necesitamos facilitarle al sector privado su ingreso. No le vamos a poner tantas trabas como le poníamos a Pemex, no le vamos a tener tantas exigencias como a Pemex porque queremos detonar la inversión. Y entre más trabas le ponemos al inversionista, pues entonces no viene. Como resultado de ello, pues también se estableció esta actividad preferente del sector hidrocarburos, como había sido en la minería, y entonces se dice que las actividades del sector energético son de utilidad pública. Y también por ahí en otro artículo se dice que son de interés social. Digo, cuando nosotros hablamos de utilidad pública y de interés social, estamos hablando del beneficio de las mayorías. No suena muy congruente si esto lo bajamos a que estas actividades las puede llevar a cabo un privado, las puede llevar a cabo Shell o Exxon o quien sea, ¿no? ¿Cuál es el interés público? Y la utilidad social está un poco ahí extraño. Pero nos dice que, dado que son de interés social, tienen preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento del terreno. Lo mismo que decía la ley minera, si se acuerdan, ¿no? Y entonces aquí nos dice, pues, ¿qué pasa con estos principios preventivo, precautorio, ¿no? ¿Qué hacemos con estas exigencias en materia de impacto ambiental? Para los que ya tienen como un poco de idea de cómo funciona el sector ambiental en México, pues tenemos el mecanismo denominado evaluación de impacto ambiental, a través del cual la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat evalúa los proyectos, las posibles implicaciones y pues establece medidas condicionantes, etcétera, ¿no? Para reducir o minimizar los impactos o para compensarlos. Pues aquí no está sucediendo eso. ¿Por qué? Pues por lo que les decía, ¿no? Hay una desproporción, no se establece ninguna medida para que las autoridades puedan determinar la viabilidad de las actividades atendiendo al contexto en particular. Es decir, si se trata de hidrocarburos, pasan porque pasan. No hay limitante ni social, ni ambiental, ni de ninguna otra índole. Y tampoco se hace una ponderación para establecer qué actividad debe ser prioritaria. Como vemos, minería versus hidrocarburos, automáticamente es hidrocarburos, ¿no? No hay, bueno, dependiendo de la zona, es mejor, es más viable, es menos impactante, no. Ahora, ¿qué está pasando con la regulación de las obligaciones vinculadas a estos sectores en materia ambiental? Bueno, pues en materia de áreas naturales protegidas, como ustedes saben, esta figura es un instrumento de política ambiental que está regulado en la LEGEPA y lo que busca es determinar ciertos ecosistemas que requieren ser preservados o conservados o incluso restaurados, pues por su ubicación, por su riqueza biológica, y lo que se busca es pues, que se protejan estos ambientes naturales para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos que se dan en esas zonas. Digamos que en materia jurídica tenemos un principio que se denomina de progresividad, lo cual significa que solo podemos ir hacia adelante y no podemos ir hacia atrás. Aunque vayamos
paso a pasito adelante, pero no se vale 2 pasitos para adelante y luego un pasito para atrás. Y van a ver cómo la reforma energética lo que está materializando es todo el tiempo la regresión normativa. Aquí la ley de hidrocarburos establece una figura nueva, les denomina zonas de salvaguarda, que en realidad son las áreas naturales protegidas, y lo que dice es que en estas zonas se prohíben las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Entonces uno empieza a leer eso y dice, por fin algo congruente. Pero el siguiente párrafo lo que dice es que la incorporación y la desincorporación de esas áreas quedan, digamos, a cargo del presidente de la República. Entonces, pues ¿para qué tenemos ese artículo? ¿No? Para empezar. No era necesario. Ahora está peor, porque quiere decir que si ya tenemos un área natural protegida decretada, esa área se puede desdecretar por el presidente de la República si se identifica que es una zona de potencial de hidrocarburos, ¿no? En materia de asignaciones y contratos, nada más para que tengan una definición rápidamente, las asignaciones se les dan a las entidades del Estado, por ejemplo Pemex o sus subsidiarias, y los contratos pues a los privados, ¿no? Sean nacionales o sean extranjeros. Pero aquí lo que resalta es que se habla de la seguridad industrial y de la protección del medio ambiente, de asignatarios y contratistas, y nos dice que en caso de una emergencia se debe de dar, se debe de dar aviso a la Secretaría de Energía y a la agencia, que es esta agencia de seguridad nacional de las que les mencionaba, respecto de aquel siniestro, hecho o contingencia, resultado de sus operaciones que pueda poner en peligro la vida, la salud, la seguridad pública, el medio ambiente. O sea, dar aviso. La legislación vigente, la legislación que le aplicó toda la vida a Pemex, era tomar acciones inmediatas y dar aviso, eso sí, a las autoridades de las acciones que se habían tomado para ver que la autoridad valorara si habían sido suficientes o no. Hoy le vamos a dar aviso y vamos a esperar a que la autoridad nos diga, pues, qué hacemos, ¿no? Además, la industria del sector hidrocarburos se clasificó como de exclusiva jurisdicción federal, lo cual significa que únicamente el gobierno federal, a través de esta agencia, pues a través de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, puede establecer la normatividad, dejando sin ninguna posibilidad de opción o de intervención ni a los estados ni a los municipios, que son ellos los que viven las problemáticas ambientales, son ellos los que viven las principales afectaciones cuando tenemos un problema de esta naturaleza. Esta ley de hidrocarburos nos dice que a fin de promover el desarrollo sustentable se deberán seguir criterios que fomenten justamente la protección y restauración y conservación de los ecosistemas. Esto es muy delicado porque desde el punto de vista jurídico un criterio es como pues, una recomendación, y una recomendación es como si quiero la tomo y si quiero no la tomo. No implica una obligatoriedad, por tanto la no consideración tampoco implica una sanción. Y para ello se crearon, por ejemplo, para la extracción de shale gas, se crearon una guía de criterios ambientales para explorar y extraer hidrocarburos contenidos en lutitas. Y es lo mismo, jurídicamente hablando, una guía no obliga a los asignatarios o a los contratistas a seguir los lineamientos establecidos en ella. Ahora, concretamente hablando de la seguridad industrial y protección del medio ambiente, la misma ley de hidrocarburos nos dice que se van a ejecutar acciones de prevención y reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico que ocasionen con sus actividades. A ver, prevención es antes. Si yo lo ocasioné con mis actividades, ya no estoy hablando de prevención, ya estoy hablando de remediación o de compensación o de otra figura, pero no es prevención. Y esto, pues les digo, es delicado porque luego nos dice que van a estar obligados a sufragar los costos inherentes a la reparación, y esto está aquí lo más bonito, dice cuando sean declarados responsables por una resolución. Anteriormente Pemex, si tenía un incidente o una emergencia, inmediatamente tenía que proceder, inmediatamente tenía que remediar, independientemente de una determinación de una responsabilidad. Hoy no, hoy hay que esperar una resolución administrativa que te diga que eres responsable para que luego entonces procedas a la compensación o a la remediación. Lo cual, como ustedes saben, en materia ambiental pues es muy grave, ¿no? Porque esto puede tardar 6 meses, 8 meses, 1 año, ¿no? Bueno, ¿qué es esta famosa ASEA? Desde el acrónimo está terrible.
porque si nos fijamos lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. O sea, que ASEA no es el acrónimo de esa cosa, pero pues a su director así le gustó, se le hizo más bonita, y le puso Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Esta agencia genera un régimen especial de excepción en materia de hidrocarburos que regula, supervisa y sanciona. La misma entidad regula, autoriza, vigila y sanciona. O sea, es juez y parte exactamente, lo cual pues es un problema grave a la hora pues de, ya saben, en México no es tan fácil esto de tener claras nuestras facultades. Bueno, entre las facultades de esta ASEA están divididas en dos grandes rubros, que es seguridad industrial y protección ambiental, y desde el punto de vista de la seguridad industrial están, digamos, están regulando por las mejores prácticas internacionales. Es lo mismo que una guía. Yo puedo decir que la mejor práctica internacional que a mí me convino fue esta. Y desde el punto de vista ambiental, pues estas son, digamos, las materias que está encargada la ASEA: protección y conservación de ecosistemas, control de emisiones, elementos técnicos para la política ambiental y de energía y gestión de residuos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay cierta laxitud en el comportamiento de las exigencias en materia ambiental para este sector. Les decía que en la misma entidad recae todo esto: inspección, vigilancia y sanción, auditores externos y autogestión, y participación con autoridades competentes en atención a emergencias y riesgos críticos. Desde todas las, digamos, las perspectivas de análisis, pues estamos, si todo el tiempo pugnamos porque Profepa fuera autónoma y porque Profepa pudiera tener facultades de independencia de la Semarnat para poder sancionar, pues imagínense que ahora todo está en la misma casa, ¿no? Esto es pues algo que nos preocupa. Ahora, los posibles impactos ambientales y subambientales de esta reforma energética, concretamente en materia de hidrocarburos y de la fracturación hidráulica. Todos ustedes ya saben qué es esto de la fracturación hidráulica, ¿no? Y del fracking. Bueno, pues es de alguna manera que esta manera o esta necesidad de acceder a estos hidrocarburos que están pues contenidos en este tipo de rocas poco permeables, que exigen esta fracturación por regla general primero vertical y luego horizontal, están implicando acceder a recursos que por otro lado estamos quemando. Si nosotros volamos por el Golfo de México, pues vamos a ver en toda la zona del Golfo cómo se está quemando el famoso venteo del gas. ¿Por qué no apostarle a una tecnología que nos permita aprovechar ese gas en lugar de estar gastando otra tecnología, además que no tenemos? Entonces esto justifica que venga la inversión extranjera a hacerlo para sacar pues este mismo metano, ¿no? De acuerdo con la Agencia Estadounidense de Energía, la información disponible, porque todavía no se tiene información sobre todo el mundo, pues nos ha permitido fluctuar entre los niveles de potencial de shale gas o de shale gas y de gas oil y todas estas posibilidades. Nos ha tenido entre el cuarto y el sexto lugar. ¿Por qué estamos fluctuando entre el cuarto y el sexto lugar? Porque todavía no hay suficiente información. Pero lo cierto es que nosotros como Estado mexicano estamos jugando en dos canchas y nos estamos comprometiendo en dos canchas con esfuerzos que son contradictorios. Por un lado nos estamos comprometiendo en el Acuerdo de París con la reducción de gases de efecto invernadero, y por el otro lado pues estamos apostando a los recursos fósiles, ¿no? ¿Qué es lo que se ha avanzado? Hay que decir que Pemex ya había iniciado con actividades de fracturación hidráulica desde el año de 2010, un poquito antes de la reforma, y luego se dice que el desarrollo de estos recursos de shale gas es una oportunidad para incrementar la producción futura de aceite y gas natural. Como ustedes saben, tampoco somos suficientes en materia de gas, estamos importando grandes cantidades de gas, y pues estas son las cuencas, ¿no?, de Sabina, Burgos, pues que se están aprovechando con estas potencialidades. El tema es a qué costo, ¿no? Y si realmente eso es lo que estamos viendo como una finalidad de largo plazo. Las implicaciones ambientales en materia de shale gas pues están comprometiendo los recursos hídricos, el medio ambiente, los suelos, la atmósfera, la biodiversidad, aparte de todos los impactos que tienen repercusiones en materia de salud, ¿no? En materia de demanda y contaminación hídrica, pues hay que ver que se requieren aditivos y sustancias químicas que funcionan como apuntalantes para que la roca, al ser fracturada, se mantenga abierta y pueda fluir el gas y el aceite.
y además de entre 9 a 29 millones de litros por pozo. Entonces, si nosotros a su vez revisamos la disponibilidad de acuíferos en el país, pues tenemos que hay un gran estrés hídrico, sobre todo en el norte del país donde estaban las cuencas identificadas, y entonces vamos a tener un conflicto, ¿no?, por el recurso hídrico. Y en el campo de la ponderación, pues como el sector hidrocarburos es preferente sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra actividad, pues no sé si les van a quitar el agua a las comunidades, y todas van a tener que empezar a ver de dónde se abastecen de agua, o cuál va a ser la estrategia, si va a ser desalinización, o cómo vamos a empezar a solventar estos requerimientos hídricos. Respecto al agua de retorno, o a las aguas que regresan de esta fracturación hidráulica, pues se ha llegado a documentar en los Estados Unidos que el 80% puede arrastrar metales pesados extremadamente tóxicos, que incluyen arsénico, plomo, mercurio y algunos elementos radioactivos que de manera natural están a esas profundidades de la Tierra, como uranio y radio. Aquí la cuestión es que no tenemos regulado qué estamos haciendo con las aguas de retorno. Cuando hablábamos con la gente de Schlumberger, ellos nos decían, pues hay que inyectarlos en los pozos gastados. Y les decíamos, pero ¿y estos contaminantes? Pues es que no sabemos qué va a pasar. Exactamente, no sabemos qué va a pasar, ¿cómo los vamos a inyectar? Pues cuando ya pase algo ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero ahorita pues hay que inyectarlos en algún lugar. Aquí lo importante es que esta mezcla de contaminantes que se usa como apuntalantes son mezclas que están protegidas por la propiedad industrial. Entonces tampoco bien a bien sabemos qué sustancias utiliza cada empresa. Y el tema de los imponderables, pues que son las fugas fugitivas en los tanques de almacenamiento, la evaporación de fluidos y vertidos, la migración de metano y acuíferos. Y si nosotros recordamos el mapa y vemos dónde estaban los potenciales, por ejemplo, en el Estado de México y en Tampico, también debemos de pensar que es una zona que se vincula con los efectos hidrometeorológicos extremos, y que si nosotros tenemos ahí la tina de abastecimiento con las aguas de retorno guardadas o almacenadas, y tenemos a su vez la presencia de un fenómeno hidrometeorológico, pues el fenómeno hidrometeorológico no va a distinguir que estamos con aguas de retorno con estas características de toxicidad y no se va a meter ahí, ¿no? Entonces vamos a tener problemas porque no somos un país que está actuando de manera preventiva, ¿no? Estamos más bien haciendo reactivos. Igualmente en materia de atmósfera, pues tenemos todas las emisiones resultado de la operación de la maquinaria, del equipo de perforación, del procesamiento del transporte, de la evaporación de las balsas de aguas residuales, de los vertidos de explosión de pozos y del equipo de perforación. Aunado otra vez también aquí pues a las emisiones fugitivas del metano, que a la hora de extraerlo pues no todo lo podemos capturar. Esto, les decía, pues nos conecta con el tema del cambio climático. México, ustedes saben, es un país altamente vulnerable al cambio climático. Tenemos aproximadamente el 75% del territorio nacional ubicado como altamente vulnerable. Las zonas costeras también son altamente vulnerables a este fenómeno y más del 68% de la población está en esta condición. Existen también estudios que demuestran que en un horizonte de 20 años el impacto en la atmósfera del shale gas como gas de efecto invernadero va a ser mucho mayor que el provocado por el propio carbón y el petróleo. Entonces estamos vendiendo la fórmula del metano como el gas natural, menos contaminante, pero los costos y las implicaciones de su extracción pues pueden ser mucho más complejas que lo que ya estamos haciendo, y esto, como les decía, pues compromete nuestros compromisos en materia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En relación con estos gases de efecto invernadero y los fenómenos hidrometeorológicos, pues también hemos visto incluso en los Estados Unidos estas inundaciones asociadas a estos fenómenos, y vemos que el Centro Tyndall para el Cambio Climático de Gran Bretaña llevó un estudio en el que dijo que el incremento de 11 partes por millón de volumen de CO2 sobre los niveles previstos sin gas shale, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios que nos están diciendo que no es la ruta adecuada, que no es el camino, pero pues ahí seguimos, ¿no? Y pues ya para cerrar, les quiero comentar las implicaciones en materia de ordenamiento ecológico del territorio. No sé cómo, en materia normativa, un reglamento es el qué y la ley es el, la ley es el qué y el reglamento es el cómo, ¿no? El reglamento nos va a explicar cómo vamos a lograr los objetivos definidos en la ley. Luego entonces no podemos tener un reglamento que vaya más allá de la ley. Pero como esto urgía, y reformar la ley GEPA iba a ser más complicado porque iba a generar mucha discusión, mucho alboroto, porque la ley GEPA
o cualquier ley se discute en el Congreso, en las cámaras, mientras que los reglamentos los modifica directamente el Ejecutivo, ¿no? O la Secretaría de Estado correspondiente. Pues entonces se modificó el Reglamento de Ordenamiento Ecológico, sin que se haya modificado la ley. ¿Y en qué términos se modificó el reglamento? Bueno, pues como ustedes saben, tenemos 4 modalidades del ordenamiento, que es el general, que es más bien de carácter indicativo. Luego tenemos el marino, los regionales y los locales. Aquí lo que permite la ley es que se firmen convenios de concertación entre la Federación y los estados implicados en los ordenamientos regionales o los municipios implicados en los ordenamientos locales para poder llevar a cabo su ejecución y su diseño, porque a veces el instrumento es caro. Bueno, entonces la ley prevé esto. Lo que busca es el ordenamiento ecológico es maximizar el consenso y minimizar el conflicto respecto de la utilización del uso del territorio, porque pues como ustedes ven, en un mismo espacio pues tenemos, digamos, empalmadas las diversas actividades económicas, los diversos requerimientos sociales, pero también las potencialidades del propio medio ambiente y de los ecosistemas. Bajo esta lógica, el reglamento de ordenamiento se modificó para decir que la formulación de los programas de ordenamiento ecológico regional no podrá considerar o regular las actividades del desarrollo del sector hidrocarburos. Esto es total regresión normativa, ¿no? Porque ¿qué busca el ordenamiento a través de las unidades de gestión ambiental, ¿no? Ver la potencialidad del territorio, el uso del suelo, la vocación, conciliar. Bueno, pues aquí no hay conciliación alguna. También se modificó el artículo 42 para decir que en el proceso de caracterización, que es un proceso muy importante del ordenamiento que busca describir el estado de los componentes, tanto natural como social y económico del área de estudio, no se van a considerar las áreas de desarrollo del sector hidrocarburos. Entonces, esta preponderancia que se dijo desde la ley de hidrocarburos la lograron permear en todos los instrumentos que están, digamos, correlacionados. Y en sus artículos 43 y 44 dice: ni las etapas de diagnóstico ni la de pronóstico tendrán como objeto las actividades del sector hidrocarburos. Entonces, estamos creando realmente un estado de excepción, cuando justamente la característica de la norma es que es general. Imagínense los otros sectores económicos. O sea, ¿por qué a ellos sí? ¿No? Porque ellos sí tienen derecho de paso, porque ellos sí tienen bandera verde, porque ellos sí pueden pasar sin problemas, y a nosotros todas las exigencias normativas, ¿no? Igualmente nos dice que la Semarnat, o sea, no se quedó conforme con todos esos cambios, sino además dijo que la Semarnat va a promover la modificación de todos esos programas de ordenamiento que ya están decretados, que implican UGAs, criterios, alineamientos que están relacionados con las actividades que permiten el desarrollo del sector, ¿no? Entonces uno dice, ¿y eso es protección del medio ambiente? ¿Y eso es sustentabilidad? ¿Y eso es soberanía? Bueno, en la Semarnat además no va a aprobar ningún criterio, lineamiento, zonificación o regulación que pretenda incluirse en los programas relacionados con estas actividades. Como la Semarnat tendrá que dar el visto bueno, pues todo esto queda fuera. Y esto es congruente o no con este artículo 95 de la propia ley de hidrocarburos, que nos dijo que la industria de hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal, eso ya nos quedó claro, pero que únicamente el gobierno federal va a dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación, incluyendo aquellas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. ¿Y cuáles son esas? Si lo que está haciendo es sacando de todas esas obligaciones al sector. Y bueno, pues algunas de las omisiones que se han identificado es que se carece de mecanismos para prevenir o minimizar los riesgos en la materia. Algunos países, a diferencia de México, justamente a partir del principio precautorio que les comentaba al principio, han prohibido la fracturación hidráulica, justamente porque no hay certeza científica de las implicaciones ambientales del proceso, de la técnica. No hay todavía manera de controlar la profundidad, ni el grosor de las fracturas, ni la comunicación con los mantos acuíferos. Entonces, como no hay suficiente información científica para ello, está prohibida la fracturación hidráulica. Nosotros al revés, pues como no sabemos qué va a pasar, pues vamos a hacerla, ¿no? Tampoco se considera pues este principio precautorio del que les hablaba, y la fractura hidráulica demanda obviamente el cambio de uso de suelo, el consumo de manera desmedida del recurso hídrico, y también pues la contaminación de los ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad, que estamos realmente un poco preguntándonos, bueno, y luego,
que ya tenemos muchos recursos fósiles, ya tenemos más gas metano, pero seguimos siendo dependientes energéticamente. Entonces, pues por eso les dejo aquí para que ustedes desde la técnica pues pongan, si está en su posibilidad, su granito de arena para que las cosas sean diferentes desde el punto de vista normativo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Tenemos tiempo para las preguntas. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muy negra. Sí, bueno, como muy triste. Y bueno, respecto a eso, si la ley dicta ese tipo de consideraciones sobre los impactos, sobre extracción, etcétera, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Es necesario conjuntarse, está la ley de seguridad interior, ya se aceptó la ley de seguridad, etcétera, ¿no? Muchas cosas que se están desatando. ¿Qué podemos hacer, no? Digo, no sé. Ay, yo quisiera que me dieran ustedes esa respuesta. O algunas. No sé, allá había otras dos, si quieren de una vez, y ahorita las contestamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, tengo como dos observaciones muy puntuales, tengo como dudas. La primera es respecto al artículo 41 de ley de hidrocarburos que nos presentaste, decía que el Estado determina qué áreas, ¿no? O sea, ahí depende del Estado. ¿Será que lo va a hacer a través de la agencia o cómo el Estado determinaría No, esto? es a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ah, ok. Bueno, esa es una. Y la segunda es que, bueno, por lo que tengo entendido, todavía está la parte de los territorios indígenas como prioritarios sobre la parte de los hidrocarburos. Bueno, en la Constitución, ¿no? Sí, aquí lo que yo creo, bueno, sí se escucha, ¿no? Lo que yo creo es, en razón de la primera pregunta, que no me quiero así escapar, es como más bien buscar la respuesta entre la academia, entre los jóvenes, los estudiantes, porque creo que muchas de las cosas que están pasando en el país, sí, evidentemente son resultado de una decisión gubernamental o de una cúpula gubernamental, pero también son resultado como de nuestra falta de involucramiento como sociedad, ¿no? de nuestra falta de corresponsabilidad en una serie de actividades o de acciones. A veces tampoco hay mucho margen de acción, hay que decirlo, ¿no? Yo les decía, no es posible, o históricamente no habíamos tenido nunca en 6 meses 9 leyes completas con sus reglamentos íntegros. O sea, esto fue algo que se mandó a hacer, ¿no? Y que se pagó por ello y que de alguna manera pues todos nuestros representantes de nuestros diferentes partidos políticos aceptaron lisa y llanamente, ¿no? Entonces pues es un tema que estamos en un año especial, que tenemos que empezar a repensar, creo, como ciudadanos, pues hacia dónde vamos, qué queremos. Tampoco a veces las alternativas son muchas, pero pues creo que siempre cada uno de nosotros desde nuestra trinchera podemos ir como por lo menos haciendo lo correcto en nuestro espacio para poder dormir en paz al menos, ¿no? Pero sí es complejo, el tema es complicado porque no solo implica un sector, ¿no? O sea, el sector está digamos, pues implicándonos a cada uno de nosotros. Hoy tenemos esto, pues, gracias a la reforma energética, ¿no? O nos transportamos gracias a la reforma energética, pero también es verdad que lo que yo siempre pongo en tela de juicio no es el qué estamos haciendo, sino el cómo lo estamos haciendo, ¿no? Creo que sí necesitamos energía, necesitamos movernos, necesitamos crecer, pero tenemos que buscar alternativas diferentes para hacerlo de una manera pues, más congruente con los objetivos de largo plazo de la sustentabilidad. Y como decía la maestra, pues tenemos el tema de derechos constitucionales ya reconocidos, incluso estas disposiciones del reglamento de ordenamiento ecológico se pueden judicializar, ¿no? Y se puede ir a juicio y se puede pelear porque es regresivo, o sea, no podemos ir hacia atrás y podemos ir incluso a tribunales internacionales para ello y se van a presentar casos. Yo estoy segura que esto se va a judicializar. El tema de los pueblos y las comunidades indígenas, constitucionalmente, a través de tratados internacionales, tenemos reconocidos sus derechos como Estado mexicano,
¿no? Ahora no podemos decir, no, pues se nos olvidaron, no, pero es que ya dijimos que el petróleo es preferente, pues sí, pero ellos son personas y tienen una preferencia superior sobre esto. Entonces, como que se quiso hacer como una pincelada de preferencias, obviando o ignorando todo el orden jurídico mexicano. A veces quienes vimos la reforma de manera inmediata, así como salió, dijimos, ¿quién hizo esto? No conoce el sistema jurídico mexicano. No se da cuenta que va a generar una gran conflictividad jurídica, judicial y social por todo lo que ya existe en el orden jurídico mexicano, ¿no? Pero, pues, digamos que eso es lo que tenemos hoy y también creo que el tema de socializarlo y hacerlo del conocimiento de la mayor cantidad de gente posible está bien para que nos vayamos conectando y vayamos viendo qué es lo que podemos pues, ir haciendo, ¿no? Sí, y ahí me faltaron algunas cosas. O sea, en la parte de impacto, por ejemplo, ya se ha demostrado que se colapsa entre el 5 y el 10% de los pozos. Entonces, esa es la parte, ¿no? O sea, sin ninguna cuestión, entonces por ahí se escapan un montón de contaminantes. Otra de las cosas que a mí me preocupa, o sea, ustedes vienen de jurídicas, yo alguna vez vi un reportaje, precisamente un documental de lo que pasó el fracking en Texas, en donde hicieron, o sea, supuestamente hay pesos y contrapesos, ¿no? Aquí el presidente dice tal cosa y aquí se trata apenas de ese tipo de cuestiones. Pues hicieron recular, o sea, la EPA se puso a favor de todos, ahí abrían la llave del agua y salía en llamas, ¿no? Entonces, casas de millones de dólares las tuvieron que abandonar precisamente por la contaminación que hubo ahí. Lo grave de esto es que la EPA, precisamente ahí sí no se metieron a juicios, etc. La directora de la EPA dijo, no, sí tienen razón los demandantes, y finalmente el Estado, o sea, americano, lo que hizo fue que renunciara a la directora de la EPA y precisamente, digamos, la resolución final fue que no había ningún tipo de contaminación, que eso era una exageración, etc., ¿no? Dándole al Estado. Entonces, yo alguna vez comenté que si eso pasa en un país que en ese tipo de cosas nos lleva, ahora que sea en México que precisamente se permitió todo esto, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces yo creo que, como decía profesor, sí tenemos que hacer de alguna manera una defensa ciudadana y como usted decía, ¿no? Llevarlo a los tribunales pues cada vez que se pueda, porque si eso pasa allá, ¿qué no pues, pasará acá, ¿no? Que estamos más en canal. Y algo que no les dije, que también permite entender un poco por qué en los Estados Unidos no hay tanta oposición, porque no hay tanta oposición como en México hacia la fracturación hidráulica. En general, es el sector hidrocarburos. Bueno, la razón es porque en los Estados Unidos el hidrocarburo es del dueño del terreno. O sea, si yo abajo de mi casa tengo gas shale o petróleo o lo que sea, es mío. A diferencia de aquí. Si abajo de mi casa hay gas shale o petróleo, automáticamente me expropian y es del Estado. Entonces, esa lógica también te da una forma de responder distinto hacia el aprovechamiento de los recursos. Que no es lo mismo que a lo mejor vengas y me convenzas para que yo te dé acceso a este recurso que tengo aquí, pero voy a obtener un beneficio personal. Esa sí es utilidad social, ¿no? Pública, lo voy a ver, ¿no? En un beneficio propio, a que aquí estas cosas, que dices que es de utilidad pública y que es de orden social, pero también la ley dice que el hidrocarburo es de los mexicanos mientras está en el subsuelo, que es de la nación, pero en el momento en que es extraído, es de quien lo extrae, quien está extrayendo hidrocarburos y gas en este país. Y entonces, ¿cuál es el beneficio social? No es como antes, que era Pemex, y que bueno, de alguna manera pues era una empresa del Estado, ¿no? Y que pues aunque nos expropiaban y no era nuestro, pues sí había cierta redistribución del beneficio, ¿no? Hoy la lógica es distinta, ¿no? Entonces es como lo que hay como que ir teniendo claro para entender qué hay detrás, hacia dónde vamos. No es posible que ninguno de los postulados que nos dijeron con la reforma se han cumplido, ni que la luz bajó, ni que el gas bajó, ni que la gasolina, ni que nada, y no va a bajar. ¿Por qué? Pues porque la lógica es la lógica del mercado. Y además estamos en la dependencia. En lugar de haber trabajado como en la construcción de refinerías y de fortalecer la producción de petrolíferos a nivel nacional, de volvernos autosuficientes, en lo que estamos trabajando es en la dependencia, ¿no?
Y por eso cuando empezó todo el tema de Trump y se está fortaleciendo todo el sistema de ductos de gas hacia los Estados Unidos, hubo gente que dijo, ¿y si nos cierran los ductos del gas? O sea, Trump es Trump, pero no es tonto. Y también eso es un negocio para ellos, ¿no? O sea, que estemos dependiendo del gas. Ahora, podríamos estar en un escenario peor como los europeos, ¿no? Que depende totalmente de Ucrania, de Rusia, y que pues prácticamente el precio y el abasto dependen de un montón de factores políticos, económicos, de otra índole, ¿no? Creo que es como ustedes, futuros gobernantes, asesores de diputados, de senadores, pues ahí tienen que empezar a tener claras cómo están las líneas de acción, ¿no? Para, obviamente cuando se dio la reforma energética fue como cero consenso y cero discusión con la academia, ¿no? Fue a puerta cerrada y pues obviamente porque iba a haber mucho disenso y mucha fricción, ¿no? Yo pues, te felicito por tu presentación porque nos fortaleces cómo jurídicamente están haciendo las cosas que a veces les explicamos a nuestros alumnos que se están haciendo, pero no podemos utilizarlo también como lo hiciste tú. Ahora, con lo que dices que técnicamente nosotros podríamos apoyar toda esta parte de estar contra la reforma, yo creo que hay muchos trabajos que no es necesario hacer más, ya está más que demostrado que no funciona, ¿no? A lo mejor en algunos casos en la minería de materiales podrían remediarse o rehabilitarse algunas minas o restaurarse, pero ya en minas de minerales, en este caso de los hidrocarburos, pues no hay forma de revertirlo. Es más fácil demostrar que no se puede a demostrar que sí, como dicen en las secretarías, ¿no? Demuéstrame cómo sí se puede y voy a decir que no se puede. Claro. Pero la verdad no hay forma de decir que sí se puede. Entonces, más bien yo creo que el camino es el que tú dices, ¿no? Hay que ir a las seguridades internacionales, hay que promover todas las firmas de convenios internacionales que tenemos, porque toda esta legislación pues no funciona. Sí, o sea, toda esta legislación está, digamos, respondiendo a una serie de intereses y a una serie de acuerdos que involucran específicamente a estos sectores, ¿no? El tema es que, pues aquí somos muchos millones, y entonces, más bien, las decisiones de gobierno que tenemos que tomar, pues tienen que ir en beneficio de esta gran mayoría y no de unos cuantos, de un sector que además, muchos, pues no son ni siquiera nacionales, ¿no? Pues yo les agradezco mucho su atención y los felicito por este encuentro, porque creo que también es una manera en la que los jóvenes se vayan involucrando en la realidad, ¿no? En los problemas reales, en las soluciones de los problemas reales y pasemos del ámbito teórico al fáctico, ¿no? Muchas gracias. Tal vez no tener más tiempo para preguntas, pero agradecemos a todos su presencia. Gracias por haberse quedado hasta ahorita. Sé que fue un semestre complicado. Y bueno, si tienen alguna duda, luego podemos, en las memorias está el correo de la doctora, pues también quieren profundizar. Y bueno, nos queda claro que Semarnat no existe. Entonces, parte de lo que vieron en su programa tal vez ya no se aplica tanto. Pero bueno, es preocupante, ¿no? Y como dice también ahorita la doctora, pues este año es un año importante, no se dejen llevar por un jingle de un niño bailando, y voten con conciencia, realmente voten, porque también el voto en blanco no hace nada. En este país donde ¿Es esta, verdad? ¿Impacto ambiental de los proyectos? Si fuera un voto que realmente hiciera cambiar las elecciones, bueno, podría considerarlo. Pero muchas gracias y pues sigan trabajando y hagan sus carreras. Y les esperamos en el próximo simposio si quieren también. Sí, apenas, por eso se nos movió todo. Pero esto tiene una buena audiencia, ¿no? Pues para hacer la tarde,